Porque somos testigos del presente. Abramos los ojos y descubramos el mundo que nos rodea, porque la curiosidad es la llave del conocimiento. Crónicas de nuestro tiempo. José Agustín fue el heredero, el sucesor y el descendiente de una casa, de una pista y de un linaje que no solo habría de dar pilotos y poetas, sino también compositores, músicos que hacían sonar las letras. José Agustín tomó el nombre de quien años más tarde él mismo consideraría el mayor compositor que Guerrero haya dado. Su tío, José Agustín Ramírez Altamirano, a quien un mal de amores le cobró la vida en 1957, había decidido, incluso antes de que naciera, que el quinto hijo de Augusto Ramírez Altamirano e Hilda Gómez sería llamado igual que él, José Agustín. Y así fue como el escritor de la contracultura unió su destino al de las letras, la poesía y la música. Desde muy joven, José Agustín dio señales de que se convertiría en un autor poco convencional, más cercano a la cultura de la onda que a la élite intelectual representada en ese momento por Octavio Paz, Carlos Fuentes y Fernando Benítez. Yo fui de los que padecieron el estigma de ser un rebelde sin causa. ¿Sí? Sí. Me ponía mi pantalón de mezclilla, mi chamarra, me dejaban mi copetón y en la escuela me satanizaban espantosamente, me acusaban de ser un rebelde sin causa. Él estaba en la prepa, ¿sabes? Pero yo nunca lo vi entrar a los salones, ¿no? Él andaba en su rollo, ¿no? Pues él se ponía a escribir todos los días. Los personajes juveniles, el lenguaje coloquial, el sexo, las drogas y el rock and roll definieron un estilo muy particular de escritura que enarbolaba en todo momento los valores libertarios y disentía de cualquier tipo de autoritarismo. René Avilés, Gerardo de la Torre y José Agustín coinciden en un taller, que es el de Juan José Arreola, que es el que le publica por primera vez a José Agustín. Él ya estaba terminando de escribir La tumba, de hecho ya la tenía. Entonces le dijo, pues tráigala, ¿no? A ver si aquí la revisamos. Y entre los dos, pues olvídate, ¿no? José Agustín contaba que el maestro Arreola le enseñaba a pulir textos viendo hasta las últimas sutilezas. Él estaba puliendo el texto, pero lo que el texto tenía era una fuerza bruta, ¿no? Una manera de cabalgar sobre el lenguaje que en México jamás se había visto. La literatura en onda, concepto humorístico y desagradable para el escritor, tendría un parteaguas con la publicación de La tumba, una novela que sigue a Gabriel en su tránsito de la adolescencia a la primera juventud. Entre los 16 y los 17 años, este hombre nacido en el seno de una familia acomodada y de cierto renombre, descubre su sexualidad y el placer sensorial junto a Stravinsky, el jazz y el rock and roll. Yo lo vendía de mano en mano, pero fue a dar a sitios muy especiales y eso me permitió que en 1966 me contrataran a mi novela de perfil. Le dio un vuelco a la vieja literatura, y por vieja literatura quiero decir que ya había cánones establecidos, ¿no? Ya estaban Rulfo, ya estaban Fuentes. Y de pronto, ¿no? Llega un muchacho que escribe su primer novela a los 16 años, no solo la escribe, la publica a los 16 años, y no solo incorpora un montón de elementos juveniles a la literatura, ¿no? Sí, y no solo le da voz a una generación, sino que además incorpora una serie de elementos lingüísticos que estaban muy bien cuidados y planteados. La literatura de la onda, que halló en Gustavo Sainz, René Avilés y José Agustín sus máximos representantes, estaría marcada por los escenarios urbanos, el lenguaje sencillo, la emancipación y la rebeldía. Siempre que se había hablado de la juventud, por lo general era con mucha distancia, ¿no? Y eso estableció un filtro. Por más que la gente tratara de evocar sus años juveniles, ya la edad le impedía tener el fenómeno vivo. Pero si nosotros estábamos escribiendo desde la juventud misma, entonces pudimos modificar el lenguaje, modificar enteramente la concepción literaria, un espíritu totalmente nuevo que apareció allí y también un aire de gran optimismo, de sentido del humor, de irreverencia, de iconoclastia y de una actitud muy crítica hacia la sociedad, ¿no?
¿Por qué Margot Glantz puso lo de la onda? Tiene un libro por ahí que hizo un ensayo sobre eso y solamente tiene el agregado de que porque todos los personajes de José Agustín o de esta literatura mencionaban y tenían la palabra onda. De acuerdo con Glantz, la literatura de los consagrados era atemporal, artística y universal y no superflua, intrascendente y frívola como la que practicaba José Agustín y compañía. José Agustín consideró que la definición que realizó Margot Glantz era efectista y esquemática, por lo que marginaba a los autores de la onda a una segunda categoría a la cual ningún escritor que quisiera tener algún tipo de respeto o éxito podría alinearse. Por supuesto que hubo un cambio brutal, ¿no?, en la literatura, que no solamente fue una explosión de juventud, sino un cambio en la manera de usar las palabras, en la manera de usar las herramientas del lenguaje y una manera de usarlas además muy sólida. Entonces reducir eso a una muy buena onda, por supuesto que a José Agustín y a buena parte de su generación les parecía despectivo, y yo creo que en el fondo lo era. La etiqueta con la que se definió la literatura de la onda dejó una cicatriz indeleble en José Agustín, que no dudó en renombrar a Margot como Rambo Glantz, por la dureza casi militar y hollywoodesca con la que separó y marginó la escritura de la onda de la literatura consagrada. El propio José Agustín explica en un escrito al que titula La literatura de los jóvenes en México, cómo Glantz había sido utilizada por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause para denostar a la generación de escritores que disentían ante el poder político e intelectual. Tras la publicación de La tumba en 1964, la disruptiva escritura de José Agustín se abrió espacio entre aquella horda de intelectuales. La escritura de José Agustín revelaba algunas de sus más bellas pasiones, como el amor que sentía hacia su segunda esposa y primer amor, Margarita Bermúdez Garza, a quien describía como la parte más bella de su propia alma. Conocí a José Agustín en el patio de la Prepa 7. De repente veo que se me acerca un muchacho así como con lentes oscuros, con ojos, que no se le veía qué ojos tenía, pero que era muy interesante su figura, ¿no? O sea, yo decía, ¿quién es este muchacho? El noviazgo, pues te digo, empezó luego, ¿no? O sea, realmente... pues él fue a hablar con mi papá, le dijo que nos queríamos casar, ¿no? Yo me estuve en mi casa 8 meses y luego nos casamos, ¿no? Nos casamos por lo civil. Con ella se casó tras terminar con un efímero matrimonio con Margarita Dalton, hermana del revolucionario salvadoreño Roque Dalton, con quien había recorrido Cuba meses después de consumada la revolución de Fidel Castro. Pues ahí pasamos 3 años y medio juntos, y después Agustín empezó a andar con su amiga Angélica María, ¿no? Vivimos 2 años separados, ¿no? Y pues hice y deshice, ¿no? O sea, la verdad, sí, ya. Después regresé a mi casa. Bueno, regresamos a vivir juntos, ¿sabes? Yo lo fui a buscar. Tuve un sueño y dije, en este sueño yo sentía que ahora sí él se estaba yendo por otro lado y yo por otro lado. Ya había pasado todo lo de Angélica y todo eso, ¿no? Entonces yo en ese sueño vi que como que ahora sí ya, si no volvíamos, pues nos íbamos a ir cada quien por su lado, ¿no? Sus novelas de José Agustín, si las 2 primeras eran muy desparpajadas, las demás novelas no, fueron trabajadas precisamente desde otro punto de vista, con una estructura, manejar otros espacios, otras búsquedas, y ya no eran específicamente de la onda. Nuestras novelas empezaron a hablar de la vida tal cual era, al grado tal de que mucha gente consideraba que eran intrascendentes, porque estaban hablando de cosas que se podían ver en cualquier circunstancia. Pero la verdad es que nos interesaba mucho lo que estaba ocurriendo, no queríamos hacer documentos sociológicos de la época. A La tumba le sobrevendrían éxitos como De perfil de 1966, Ciudades desiertas de 1982, El rock de la cárcel de 1984 y 2 horas de sol de 1993, ambientada en su querido Acapulco. La novela narra la travesía de un editor yuppie y su amigo nigromante, quienes embarcan al puerto con el pretexto de visitar los lugares ocultos de aquella creciente capital del turismo. Sin embargo,
Al llegar, un huracán trastoca todos sus planes y por azares del destino o la providencia, terminan liándose sentimentalmente con dos gringas que no son otra cosa más que la metáfora de la relación México-Estados Unidos a fin de siglo. Algo que contrastaba con la vieja literatura y la literatura de las mafias versus la literatura de la contracultura, ¿no? Era esa inmensa alegría de vivir que estaba contagiada ahí, ¿no? No se ponía el saco ni la corbata para un lugar. Y era como, si él hace algo que vaya en contra de lo establecido, él diría eso, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Por supuesto que la gente de las élites, ¿no? De estas élites culturales, decían, ay, Dios mío, ¿no? Hasta Monsiváis fue un gran crítico de José Agustín. Él sabía quién era, sabía perfecto quién era, y las críticas le parecían zumbidos de abejas. Por supuesto que lo enojaban. En 1967, su padre, que era piloto aviador, se asentó en los parajes de un flamante fraccionamiento increchendo al que llamarían Brisas de Cuautla. Esa casa se convertiría en el refugio del joven y en el hogar del hombre. Ahí selló el destino de un hombre que aborrecía el tedio de las grandes ciudades, pero que, a su vez, no podía negar que en cierto sentido fue un chilango. Se fue a Cuautla, pero para que lo dejaran escribir. O sea, siempre dice, es que yo necesito hacer eso. Y los buenos músicos, como los buenos escritores, pues necesitan un tiempo, un espacio, para que sea bueno eso. En aquella residencia se produjo el estreno cósmico de la película Yo sé quién eres, te he estado observando, que el propio Agustín dirigió y cuyo nombre revela, sutilmente, su temprana reverencia por el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. En esas paredes también se escribieron, ante un tornamesa que nunca paraba de tocar, algunas de las notas que escribió para la revista musical La Mosca. Su educación rock and rollera la aprende gracias a que su papá es piloto aviador y le traía discos de Estados Unidos. Y él empieza a hacer sus reseñas, se puede decir, en un cuaderno particular, reseñando los discos que a él le gustaban. Él logró meterse en el mundo del rock and roll sin ser músico. Tuvo amistad con Javier Batis, trató de aprender guitarra con él, que no pudo o no quiso, se decidió por las letras. Esta es otra joyita de la época. Este disco lo sacaron en 1970. Es un grupo gringo que se llama Crazy Horse, el caballo loco. Con la música se acompañaba, yo creo, y alguna vez le dije, estos son tus verdaderos amigos, ¿no? Estos músicos que ni conoces, ¿no? Estos artistas de cine, estos cineastas que admiras tanto, ¿no? Y sí, se sentía más parte de una familia universal, ¿no? De artistas. José Agustín falleció el 24 de enero de 2024 por complicaciones de salud posteriores a una aparatosa caída ocurrida en el clímax de una charla que ofreció en el Teatro de la Ciudad de Puebla en 2009. Aquel accidente le provocó 6 fracturas en las costillas y una lesión en el oído izquierdo. Tras algunas semanas en la sala de urgencias, José Agustín pudo sobreponerse y de inmediato se trasladó a uno de los lugares que más amaba, Cuautla. Cuando regresó aquí a la casa después de 22 días de estar en el hospital, fue muy duro pues para él, ¿no? Porque las heridas que le causaron el accidente, ¿ves? Aquí en la cabeza, le dejaban un poquito como de amnesia, ¿me entiendes? Entonces él como que no se daba cuenta exactamente de lo que le estaba pasando, ¿me entiendes? Tuvo deseos de escribir y vino, de hecho, a ver si podía escribir, ¿ves? Pero ya no pudo, ¿me entiendes? Ya dijo que se cansaba mucho. Ahí, el gurú de la contracultura se volvió cultura y ahí pasó sus últimos años rodeado de amigos y familiares. Como dicen que no hay nada sagrado, sino que todo es vacío, pero aquí es un lugar muy especial, ¿verdad? Donde él se ponía a escribir. Y aquí tenía sus, ¿cómo te diría? Aquí están un montón de cosas que, pues hacías de cuenta artículos que guardamos de él y que no sé qué tanto, ¿me entiendes? Todo esto, pues, acá está su carita. 2 novelas, por lo menos, quedaron empezadas y ya no verán la luz. De una de ellas ya llevaba sus buenas 80 cuartillas,
se iba a llamar La llave de la carretera o La locura de Dios, nunca lo definió. Y tenía varias ideas, de las cuales desarrolló dos, que sí se hicieron novelas, Arma Blanca y Vida con mi viuda, pero quedó una pendiente, que fueron ideas que él desarrolló para Televisa y que le pagaron muy bien y todo, pero nunca se hicieron. Juan Villoro decía, yo empecé a escribir por José Agustín, y junto con Juan Villoro lo dicen otro montón de voces, ¿no? Que son voces importantes dentro de la narrativa mexicana, que no son voces menores. Como mencionó recientemente en entrevista a la muerte de mi padre, Enrique Serna, el mundillo cultural, estoy citándolo, fue ingrato con mi padre. Hay que ser siempre joven, o sea, irreverente, aunque te arrugues, o sea, él no cambió su forma de ser, nunca dejó de ser joven. Yo me atrevo a decir, sin duda, que ha sido el escritor más querido por los lectores mexicanos. José Agustín murió 67 años después que su tío José Agustín, el compositor de Por los Caminos del Sur. Con ello, la cultura perdió dos grandes plumas, dos versiones de una misma estela. Cielo azul, por los caminos del sur.